que no está, bueno, es esta la página del campus, que no está totalmente actualizada, pero sí me interesa comenzar por aquí, en donde hablamos sobre, bueno, el contenido de la materia en general, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, te voy a presentar primero el programa, digamos cuáles son los objetivos que se persigue con el estudio de esta materia. Y después vamos a hablar un poco de la bibliografía que seguimos y particularmente de esa bibliografía no tomamos absolutamente todas las hojas del libro, todas las páginas, sino que nos concentramos en determinados capítulos e incluso en determinadas secciones. ¿Ok? Seguramente ustedes ven cuando se conectan al campus menos información que la que yo veo, pues yo tengo un montón de información que está oculta. ¿Ok? Pero bueno, pues casi yo la puedo ver, pero muchas de esas ya no entran en la materia. Bien, entonces, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se organizan las materias dentro de la facultad, dentro de una carrera de informática? Más allá de las orientaciones vinculadas con programación y otras orientaciones, hay un núcleo de materias particulares que recibe el nombre de fundamentos de sistemas. ¿Sí? Es un tronco importante dentro de una carrera de informática. Fundamentos de sistema básicamente está constituida por un conjunto de materias. Y esas materias son una primera materia de organización del computador o arquitectura del computador, que ustedes la tienen, si no recuerdo, en primer año. Una vez que entienden cómo funciona el hardware, cómo funciona el procesador, cómo accede a la memoria, cómo se manejan los dispositivos, etcétera, 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 pasamos a una segunda materia, ¿sí? Generalmente correlativa. Esta segunda materia es sistemas operativos, ¿sí? Y fundamentalmente la materia de sistemas operativos trata sobre los fundamentos o las bases de un sistema operativo. Básicamente diciendo internamente cómo funciona el sistema operativo, cuáles son sus componentes internos y qué servicios brinda el sistema operativo a las aplicaciones. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en ese punto. ¿Está bien? Después de entender cómo es el hardware, vamos a ver cómo funciona la primera capa de software que habitualmente tiene un hardware. O sea, yo prendo el equipo, tengo algún hardware, prendo ese equipo, y lo primero que necesito para poder operarlo de manera más o menos sencilla es que se cargue un sistema operativo. Ese componente de software es una pieza de software fundamental para el funcionamiento de los equipos, por lo menos para hacer para brindar facilidad de uso y una utilización eficiente de los recursos, para después sobre eso correr aplicaciones de distintos tipos. En eso se centra esta materia, en entender qué función cumple esa pieza de software, qué componentes tiene y qué servicios brinda a todo el software que se carga sobre el sistema operativo, después del sistema operativo. A continuación, en general, viene una materia de redes, que ustedes la van a usar en el futuro, en donde entienden cómo funcionan las redes de computadoras, y después vemos otra materia en esta facultad, en esta carrera, que se llama Sistemas Operativos 2, pero que en sí trata sobre sistemas distribuidos. ¿Ok? Esa es más o menos la secuencia de materias que se ven dentro de este tronco de materias que se denomina fundamentos de sistemas. Bueno, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con una unidad 1, en donde hablamos sobre una introducción a los sistemas operativos. Y los temas básicamente son estos que se listan acá, ¿no? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es la organización de un sistema de computación? ¿Cómo funciona un sistema operativo? ¿Cuáles son sus funciones? Una de sus funciones es administrar los recursos, digamos, de hardware. Entonces, ¿cómo hace esa administración? ¿Cómo provee seguridad, protección? Vamos a mencionar algo de virtualización y vamos a mencionar también algo sobre sistemas distribuidos. Muy poco porque eso forma parte de otra materia. A ver, gente que quiere conectarse. Me dice que hay 101. Creo que no lo va a dejar meter más gente. No. Bueno, sigamos. Entonces, la segunda unidad
lo vemos muy por arriba, pero habla sobre cuál es la estructura interna de un sistema operativo, visto desde distintas formas. Por un lado, qué servicios brinda la interfaz para comunicarse con el sistema operativo. Vamos a hablar qué es una llamada al sistema. Básicamente mi programa ejecuta y en un momento tiene que hacer una operación, por ejemplo, de entrada-salida. El sistema operativo es el responsable de hacer las operaciones de entrada-salida. Él las implementa. El programador le dice, quiero hacer una operación de lectura en su programa, ¿no? O quiero hacer una operación de escritura. Pero la implementación real de la operación de lectura o escritura la hace el sistema operativo. Por lo tanto, ese read o ese write que yo escribo en mi programa de aplicación se transforma en una llamada al sistema, en un system call, ¿ok? En sí, mi programa no sabe hacer operaciones de entrada-salida. Mi programa solo sabe solicitar operaciones de entrada-salida. Cuando yo escribo un read, write, lo que estoy diciendo es pedirle al sistema operativo hacer una operación de lectura o pedirle al sistema operativo hacer una operación de escritura, ¿ok? Bueno, entonces el sistema operativo brinda un montón de servicios a los cuales se accede mediante llamadas al sistema. Entonces, y cuando yo llamo al sistema, activo una serie de rutinas internas o módulos internos que tiene el sistema operativo. Módulos desde el punto de vista de software, ¿no? Que me brindan esa función. Si le digo, quiero leer, bueno, ese módulo que se activa se encarga de la operación de lectura completa. Profe, le hago una consulta. ¿Usted está Sí, como mostrando no. alguna pantalla o algo por el estilo? Porque se ve el campus. Ah, sí. ¿Qué se ve del campus? Se ve Solamente el listado de estructura del sistema operativo. esto que estoy acá remarcando. Sí, Sí. sí, sí, sí. Perfecto. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando del contenido de la unidad 2. ¿Está bien? Estamos hablando de eso. Entonces, en la unidad 2 tenemos la estructura del sistema operativo. Y como punto importante estuve mencionando que mis programas le piden servicios al sistema operativo a través de llamadas al sistema, que en inglés se dice system call. ¿Ok? Vamos a concentrar en ese punto en la unidad 2. En la unidad 3 vamos a hablar sobre un concepto, si se quiere, nuevo. O sea, nosotros decimos que el sistema operativo es el responsable de administrar los recursos del sistema. Y cuando uno pregunta, bueno, pero ¿qué son los recursos del sistema? En principio decimos, ¿qué son los recursos de hardware? Por ejemplo, procesador, memoria, disco y demás dispositivos de entrada-salida. ¿Ok? Discos por decir dispositivos que siempre están, ¿no? O placas de red, por ejemplo, que también habitualmente siempre están. ¿Sí? Y es fácil porque son todos elementos de hardware, son todos elementos tangibles. Yo puedo tocar un procesador, puedo tocar módulos de memoria, puedo tocar una placa de red o puedo tocar un disco. Pero el sistema operativo también implementa determinadas abstracciones, ¿sí? Porque mi procesador sabe ejecutar instrucciones, ¿está bien? Pero si yo escribo programas y pongo en ejecución a esos programas, de alguna manera le puedo decir que el sistema operativo le diga al procesador, instruya al procesador para que ejecute las instrucciones de mi programa. Un programa puesto en memoria recibe el nombre de proceso, ¿sí? En sí, no es necesario que el procesador, el hardware, conozca de procesos. El procesador sabe ejecutar instrucciones, pero el sistema operativo crea la ilusión de que existen procesos al poner programas en ejecución. Y él se encarga ahora de administrar un nuevo recurso, ¿sí? Que es una abstracción, que se llama proceso. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la unidad 3. Vamos a hablar de qué son los procesos, ¿sí? Y cómo funciona un sistema operativo cuando tiene muchos procesos, o sea, muchos programas puestos en ejecución, ejecutando, digamos, en forma casi simultánea. Eso le decir en forma concurrente, casi todos a la vez, como está pasando hoy en mi notebook. En este momento yo tengo un montón de programas corriendo, entre ellos el explorador, entre ellos el Meet, seguramente una pequeña de cálculo, también el Acrobat Reader, etc. Tengo un montón de procesos, de programas en ejecución en mi máquina, y el sistema operativo se está encargando, de alguna manera, de que ejecute algunas unidades de tiempo uno y otras unidades de tiempo otro. O sea, reparte el procesador entre los múltiples procesos que existen en este momento corriendo en mi notebook. Esto también funciona en una mini computadora o en una supercomputadora. El sistema operativo se encarga de la planificación de procesos, que básicamente consiste
en decidir qué proceso de todo lo que está en ejecuta y cuál espera. Y ese proceso que ejecuta, por cuánto tiempo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces, esa es una función que brinda el sistema operativo. Bueno, sobre un proceso se pueden hacer muchas operaciones, como por ejemplo crear un proceso, matar un proceso, etc. Los procesos pueden hablar entre sí, y para eso el sistema operativo me brinda mecanismos que reciben el nombre de IPC. Mecanismos de Interprocess Communication, comunicación entre procesos. Y esa comunicación entre procesos, un proceso puede hablar con otro, mandarle información al otro, pedirle un servicio a otro proceso y el otro proceso responder a la petición hecha por el primero, mediante distintas formas de implementación de esa comunicación entre procesos. Una forma conocida, fácil, simple, es que ambos procesos compartan el mismo espacio de memoria, y otra es que los procesos hablen entre sí, aunque no puedan compartir memoria. Vamos a profundizar en el tema de procesos, y vamos a ir un nivel más abajo, en donde vamos a hablar de threads, o, como sería su traducción, hilos de ejecución. No lo voy a explicar ahora, pero básicamente cuando un proceso comienza a ejecutar, imagínense que ustedes están haciendo un seguimiento que se puso en ejecución, ejecuta la instrucción 1, ustedes podrían hacer una línea y que marque esta instrucción de ejecutor, ejecuta la instrucción 2, ejecuta la instrucción 3, y si van haciendo una línea, a medida que va ejecutando esas instrucciones, es como que van dibujando un hilo. El hilo de ejecución de instrucciones, la secuencia de ejecución de instrucciones. Cuando tienen un if, tal condición, saltarían a otro lugar, entonces ese hilo, ese trazo que van haciendo sobre el programa, así con un lápiz, imaginemos, pasará a otra parte del programa y continuará ejecutando a otra parte. Si llama una función, irá a otra parte, ejecutará instrucciones y volverá al punto de invocación de la función y así siguiendo. Esa secuencia de instrucciones que se ejecuta se llama thread o hilo de ejecución. Y en principio, supongo que ustedes por estar en segundo año, solamente conocerían o solamente se imaginarían procesos que tienen un único hilo de ejecución. Entonces, si uno mira un programa que en ejecución en este momento, dirá, en este momento está ejecutando esta instrucción, después esta otra, después esta otra. Como que no podría estar ejecutando 2 o 3 instrucciones en forma simultánea. Bueno, una extensión al concepto de proceso, el concepto de multiprogramación, es darle la capacidad a los procesos en sí que tengan múltiples hilos de ejecución. Una característica que recibe el nombre de multithreading. Sí. Así que toda una metodología para el desarrollo de aplicaciones multithreading. O sea, aplicaciones, programas que pueden editar ejecución y que si yo tengo 2, 4, 8 procesadores, el procesador uno podría estar ejecutando una rutina de mi proceso y otro procesador podría estar ejecutando otras rutinas de mi proceso también. ¿Ok? Es como meter la multiprogramación dentro de un único proceso, que puedan ejecutar varias funciones de forma simultánea o concurrente. Bueno, en el capítulo 4, en la unidad 4 nos metemos con ese tema. En la unidad 5 vamos a hablar sobre planificación de la CPU, que básicamente es el concepto que mencionamos en el capítulo 1. Planificación de procesos. En 5 hablamos de la planificación de la CPU o la planificación de procesos. Es lo mismo. Algunas veces se lo nombra como planificación de procesador y otras veces como planificación de procesos. Pero en el fondo lo que dice, che, tengo un equipo, por ejemplo, tiene un solo procesador y tengo 20 procesos que ejecutar. ¿Cuál ejecuto primero? ¿O qué pasa si los 20 ya están ejecutando, pero solo tengo un procesador? ¿Cómo divido ese procesador para que ejecute algunas veces instrucciones de uno y otras veces, en otro momento, instrucciones de otro? ¿Vale? Entonces hay todo un conjunto de metodologías, un conjunto de algoritmos de planificación que se utilizan para resolver este problema. Bien. Bueno, hay un capítulo que dedicamos a herramientas de sincronización. Los programas, cuando muchas veces uno escribe programas de hecho, escribe programas para solucionar problemas, y para solucionar un problema algunas veces es necesario escribir más de un programa
que trabajen en forma mancomunada. O sea, un conjunto de programas puestos en ejecución, que son un conjunto de procesos que colaboran entre sí para solucionar una problemática. Pero al colaborar entre sí necesitan sincronizarse, ¿sí? Esas herramientas de sincronización las provee el sistema operativo y los programas deberían explotarlo, ¿sí? Nos vamos a meter con ese tema en el capítulo 6. Una situación que se puede presentar en algunos sistemas que están funcionando de esta manera, ejecutando y colaborando los procesos entre sí, es la de una situación de deadlock o abrazo mortal. Es bueno entender el concepto, no vamos a profundizar mucho sobre este tema, es más bien un concepto teórico que en la práctica se presenta, pero uno no está constantemente trabajando con situaciones de deadlock o abrazo mortal, pero es bueno entenderlo. Se presentan en muchas áreas, la podríamos estudiar también en base de datos, la podríamos estudiar en la materia de comunicaciones, pero se estudia por lo general en sistemas operativos, ¿sí? Abrazo mortal significaría, imagínense que somos dos personas que vamos a comer algo que está en un plato en el medio de las dos personas, ¿no? Una persona sentada en un extremo de la mesa, el otro enfrente, un plato en el medio y tenemos solo dos cubiertos. Uno tiene, está el tenedor y está el cuchillo. Y tenemos una serie de reglas. Siempre tomamos primero el utensilio que está a la derecha y después tomamos el utensilio que está a la izquierda. Y si ese utensilio está manejado por nuestro partner, porque está sentado en la mesa también comiendo con nosotros, esperamos a que él libere ese utensilio para que cuando lo libere, lo tomemos, ¿sí? Para poder comer necesitamos tanto el cuchillo como el tenedor. Entonces imagínense que estoy sentado frente a otra persona con un disco en medio, y queremos comer, ¿no? Entonces nos dirigimos a tomar el utensilio que está a la derecha, ¿sí? Y los dos tomamos el utensilio de la derecha, perfecto. O sea, nos hemos apropiado de un recurso. Cuando usamos ese recurso, lo usamos de forma exclusiva. ¿Qué quiere decir? Yo tomé el cuchillo y tomé el tenedor, ¿sí? Ahora, para poder comer es necesario tener los dos utensilios. ¿Qué pasa si los dos, bueno, qué pasa si uno de ellos trata de tomar el otro utensilio? No va a poder tomarlo por el hecho de que ese utensilio ya está tomado por el otro partner. ¿Qué pasa? Entonces tiene que quedar esperando a que el recurso se libere. ¿Qué pasa si el segundo, que ya tiene un utensilio, quiere tomar el otro? No va a poder tomarlo porque ese recurso también está tomado y va a tener que esperar que lo libere. Lo que vamos a tener serían dos personas, cada uno con un utensilio en la mano, ¿sí? Esperando que el otro libere el recurso. Pero los dos van a estar esperando lo mismo. Y como ninguno va a liberar el recurso, porque esas son las reglas, cada uno toma el recurso, lo utiliza para comer y después de comer deja el recurso. Como no puede comer, porque no tiene los recursos, sigue esperando. Entonces los dos quedan esperando en forma indefinida, ¿sí? Si son dos procesos que toman un recurso, tratan de tomar el otro y no lo pueden obtener, los dos recursos quedarían como colgados. Quedarían esperando un evento que nunca va a ocurrir, porque el otro nunca va a liberar voluntariamente el recurso, ¿ok? Esa situación se conoce con el tema de abrazo mortal. Uno diría, si esto me pasa en un sistema, uy, se colgó el sistema. Y en realidad, los dos procesos están bloqueados, tratando de obtener el recurso que necesitan para continuar, pero nunca lo van a obtener. ¿Okay? Esa es una situación de abrazo mortal. Entonces vamos a ver esto mismo, pero mejor relatado, para ver qué es lo que entendemos por abrazo mortal o deadlock, cómo se caracteriza, cuáles son las condiciones que se tiene que cumplir para que se produzca el abrazo mortal, que lo expliqué muy conocido, y cuáles son los métodos que deberían usar los sistemas. Nosotros vamos a ver desde el punto de vista de sistemas operativos, pero son los sistemas que Perdón que te interrumpa, no sé si soy el único, pero se te escucha como un poco entrecortado a veces. A ver, ¿y ahí cómo me escuchan? Ahí se ¿Mejor? escucha bien, ahí se escucha bien. Ahí se escucha mejor, profe. Antes se escuchaba como si tuviera el micrófono lejos. Bueno, perfecto, ahí lo estoy acercando justamente. Entonces, lo que vamos a Gracias. ver es métodos que utilizan no solo los sistemas operativos, sino que los utilizan otros sistemas que manejan recursos para manejar los deadlocks, ¿sí? ¿Qué hacer en esas circunstancias que se presenta incluso un deadlock? En las bases de datos se presentan
algunas veces bastante seguido un deadlock. O sea, un usuario trata de modificar un registro y después de modificar un registro en una tabla trata de modificar otro registro. Primero quiere modificar el registro 1 y después el registro 2. ¿Sí? Y otro usuario puede ser que quiera modificar primero el registro 2 y después el registro 1. Cuando un usuario en una base de datos modifica un registro y después otro, los dos registros quedan en estado bloqueado y nadie más puede modificar esos registros porque esos registros quedan bloqueados hasta tanto quien los modificó los libere. ¿Cómo se libera un registro modificado en una aplicación que maneja base de datos? Confirmando el cambio con una instrucción de tipo commit. En ese momento se hace efectivamente el cambio y se liberan los recursos. Si otra aplicación quiere modificar estos registros, lo va a poder hacer sin ningún inconveniente. Cuando los modifique esta otra aplicación, va nuevamente a bloquear los registros. Y una vez que confirme los cambios con una instrucción de tipo commit, esos recursos van a quedar esos registros van a quedar nuevamente libres. Pero ¿qué pasa si un proceso toma un registro, modifica el registro 1, y otro proceso modifica el registro 2? No pasa nada. El proceso 1 ahora quiere modificar el registro 2, pero como el registro 2 está tomado por otro proceso, está bloqueado por otro proceso, queda esperando. El proceso que tiene tomado el registro 2 puede continuar ejecutando. Y supongamos que quiere tomar el registro 1, que está siendo tomado por el otro proceso. ¿Sí? Se produce una situación de espera otra vez cruzada. Eso podría pasar tranquilamente. Los dos procesos quedan bloqueados a la espera que alguno de ellos dé commit, pero ninguno va a dar commit porque no obtuvieron todos los recursos que necesitan para dar commit. Entonces, otra vez se produce una situación de abrazo mortal. La forma en que las bases de datos manejan el abrazo mortal, es decir, es directamente tomar la decisión de decir, che, tu solicitud, tomar este registro, hace que el sistema, o que estos dos procesos queden en abrazo mortal. Así que al otro proceso le dice, bueno, libera este recurso y listo. ¿Eh? Le quita el proceso. Cancela una de las transacciones. ¿Ok? Resuelve de una manera arbitraria. Bien. El siguiente capítulo trata sobre la administración de uno de los recursos más importantes que tiene el sistema de computación, que es la memoria. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tomar un enfoque en donde comenzó administrando la memoria en los primeros sistemas de computación. ¿Sí? Cómo era en la década del 50, cómo era en la década del 60, qué nuevas técnicas aparecieron y cuáles son las técnicas que se utilizan actualmente. ¿Sí? Vamos a ver distintos esquemas de administración de memoria y lo vamos a ver en orden cronológico, hasta llegar al capítulo 9, en donde vamos a hablar de los esquemas de administración de memoria que se utilizan muchísimo en la actualidad. ¿Sí? O sea, cómo funciona un sistema con Windows, tanto para equipos chicos como para servidores, ¿sí? O cómo funciona la administración de memoria en un equipo con Linux o con Unix o con un sistema operativo de sistemas mainframe. ¿Okay? Y en general todos utilizan algún esquema de administración de memoria de los que vemos en el capítulo 9, en la unidad 9, en donde hablamos de memoria virtual. Y acá me están faltando unos capítulos adicionales que no sé por qué en la importación no lo subía. Pero después hablamos sobre, en el capítulo 10 y 11, hablamos sobre la administración que hace el sistema operativo sobre los dispositivos y particularmente sobre los discos. En donde sobre los discos el sistema operativo crea sistemas de archivos, crea file systems. Entonces vamos a ver cómo se construye un file system. Quiero que ustedes le ponen un disco más a su notebook, por ejemplo, o a su PC, y lo que hacen es terminan formateando el disco D, por ejemplo. ¿Ok? Ese formateo que uno hace sobre el disco D, bueno, eso se lo hace en el mundo Windows en general, ¿no? En un mundo Unix, Linux, uno termina ejecutando un comando que se llama mkfs, Make File System. Y básicamente lo que hace es le carga cierta estructura de información a ese disco para que ahí adentro se puedan guardar archivos.
creándole los índices, si se quiere, correspondientes como para poder acceder a las distintas secciones que conforman los archivos. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema operativo al momento de administrar los discos. Y por último, que no está puesto acá, por algún motivo, como les decía, que falló en la importación de todo el contenido de la materia, está el tema de seguridad, protección y seguridad. Un sistema operativo debe brindar recursos, facilidades de protección y de seguridad para que los distintos usuarios conectados al sistema puedan trabajar en forma independiente sin interferir en forma accidental o en forma maliciosa e intencional con la ejecución de procesos de otros usuarios. ¿Okay? Y por otro lado, el sistema operativo debería garantizar de que, por ejemplo, archivos que son propiedad de algún usuario no puedan ser accedidos libremente por usuarios que no tienen permiso para acceder a esos archivos. Esos niveles de protección y seguridad que debería brindar un sistema operativo. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, excelente. Bien. En el mundo, y en este sentido no trato de no... Hace mucho tiempo vengo mirando lo que se utilizan en otros lugares del mundo como bibliografía para estudiar sistemas operativos, y más o menos hay un consenso global en donde estos que figuran acá como bibliografía y lectura obligatoria son los autores más recomendados en todas las universidades, ¿no? O sea, si ustedes se conectan a la Universidad de Harvard y quieren saber, che, ¿qué estudian en sistemas operativos? Seguro van a encontrar este libro, el libro de Silverchair, ¿sí? Que se llama Operating System Concept. Si se conectan al MIT, van a ver este mismo libro o van a ver ningún libro de Tallemont. Bueno, que no lo puse acá. Pero en general, incluso esos libros tienen más contenido que lo que nosotros utilizamos en la materia, porque la materia de sistemas operativos se puede dictar de distintas formas, con distinto contenido, según la orientación que tenga la carrera en informática. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes estudiaron en la UBA y estudiaron en la Facultad de Ciencias Exactas, ahí lo que se estudia es licenciatura en Ciencias de la Computación. Y una materia como sistemas operativos tiene 140 horas. ¿Bien? Si estudiaran en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ¿sí? La carrera sería licenciatura en Sistemas. Y la materia tiene el mismo tronco, digamos, más o menos los mismos temas, pero se ven con distinta profundidad. Entonces no alcanzan las 140 horas, sino que son mucho menos horas. Ustedes particularmente en la universidad tienen sistemas operativos 1 y tienen sistemas operativos 2. Entonces, en cada una de esas materias tiene una duración de 60 horas. Entonces, no se asusten cuando el libro, por ejemplo, de Silverchair, Operating System Concept, que tiene un montón de hojas, un montón de páginas, estudiemos solamente algunas, ¿está bien? Porque está orientada a la cantidad de horas que tiene la materia dentro de la universidad donde están estudiando. ¿Ok? Después, este libro que aparece acá, como lectura recomendada, es un libro que a mí me gustó bastante, lo había encontrado que se utilizaba en algunas universidades en Australia, lo miré, lo leí y la verdad que me parece bastante atractivo, digamos, ¿no? Y por otro lado, un libro que encontré también muy útil para sistemas operativos es este, que es de Argentina, que se llama Sistema Operativo Linux, Teoría y Práctica. Está la lista de autores, está la segunda edición, y fue desarrollado, lo utilizan en una universidad en Córdoba, y lo que tiene de bueno es que, bueno, tiene poca teoría y mucha práctica, y orientado a aquellos conceptos que vemos, porque la materia en sí trata de conceptos o de fundamentos del sistema operativo, esos conceptos de alguna manera se materialicen con cierto nivel de práctica. Y este libro tiene los ejercicios y además tiene las soluciones.
¿Ok? Nosotros inicialmente, respondiendo por ahí a una de las preguntas que me hicieron en su momento, hacíamos estas prácticas con Debian y le habíamos puesto a disposición un video de cómo instalarlo. En realidad lo podrían utilizar con cualquier sistema operativo Linux, ¿no? Así que en ese sentido no hay problemas, podrían utilizar cualquiera. Yo soy bastante partidario del uso de sistemas operativos Linux. Linux hay muchísimas versiones de sistemas Linux. Hay muchas que son muy famosas, que tienen cierto nivel. Vieron que Linux no se compra. Entonces, si ustedes quieren comprar Windows, bueno, Windows tampoco se puede comprar. Lo que uno compra es una licencia de uso. ¿Entiendes? Windows es de Microsoft. Yo a Microsoft no le puedo comprar Windows en sí. De hecho, si le pudiera comprar, me saldría varios cientos de millones de dólares, o quizás miles de millones de dólares, y no me lo venderían, ¿no? Porque es un gran negocio para Microsoft. Lo que me vende Microsoft es una licencia de uso, que quiere decir que yo puedo instalarlo en un computador con X cantidad de procesadores. En el caso de Linux, uno no compra una licencia de Linux, porque Linux es open source. Lo que existe alrededor de Linux es un conjunto de distribuciones. De hecho, nosotros, si quisiéramos, podríamos armar una distribución. Para poder armar una distribución de Linux, lo que necesitamos hacer es acceder a un sitio en donde Linus Torvalds, que fue el creador de Linux, tiene quizás la última versión disponible, que yo me la puedo bajar en forma gratuita. Y ahí tengo ya el sistema operativo. ¿Sí? Me conecto a kernel.org y me bajo el último Linux disponible, que Linus Torvalds dice que funciona bárbaro. Y ya tengo un Linux. Y ahora lo que necesitaría es tener todo el resto del software que rodea a un sistema operativo. Y eso lo podría bajar de distintas fuentes. Hay mucha gente que hace software que corra con el de Linux. Y me hago una recopilación de programas de distintos lugares. Al hacer esa recopilación del sistema operativo y un montón de programas que vendrían con el sistema, estoy armando una distribución. ¿Sí? Le podemos poner el nombre que quisiera. Linux Distribución 1, ¿qué se me ocurre? ¿Sí? Hay algunas que se llaman SUSE, otras que se llaman Red Hat, otras que se llaman, no sé, distintos nombres, ¿no? Oracle Enterprise Linux, etc. Bien, entonces yo también... ¿Cómo? Red Hat. Red Hat, por ejemplo, claro. Ahora, Red Hat no me puede vender algo que no es propio. No me puede vender Linux. Ni siquiera una licencia de uso, porque ellos no lo hicieron. Lo único que ellos hicieron fue armar una distribución. ¿Sí? Una recopilación de sistema operativo y programas que giran en torno a ese sistema operativo. ¿Sí? Entonces, lo que ellos sí me pueden vender, y que es fundamental para que uno se decida por un sistema operativo, es, mira, acá tenés la distribución, la puedes usar, pero yo te doy soporte. ¿Qué quiere decir? Si mañana algo no te funciona, yo puedo gestionarte el parche, la actualización, lo que soluciona ese problema. ¿Está bien? Y te puedo responder por mail o te puedo responder por teléfono, según en el tiempo que vos quieras. O sea, en el tiempo que vos quieras, según lo que pagues, ¿no? Si querés que te responda pronto, me tenés que pagar más. Y si querés que te responda solo por mail, me tenés que pagar menos. Entonces, lo que uno paga para usar una distribución de Linux es una suscripción. Es una suscripción de soporte. ¿Ok? Y ese es el negocio de las empresas que venden distribución. No venden la distribución de Linux, venden la suscripción de soporte. Que, por ejemplo, para tener una idea, si yo tengo una suscripción de soporte para un Linux, por ejemplo Red Hat, que corre sobre 2 procesadores, no sé, hace algunos años atrás, estaba en el orden de los $2.500 anuales. Entonces este año pago $2.500, el año que viene pago otros $2.500, así siguiendo. Salvo que lo quiera instalar en más máquinas,
o en la misma máquina tengo más procesadores, en lugar de 2 tengo 4, tengo 8 o lo que sea. ¿Ok? Linux es un sistema operativo muy importante, muy importante, porque es un sistema operativo que prácticamente está copando todos los data centers. Por ahí no está muy o súper presente dentro de las computadoras hogareñas o dentro de las notebooks, pero sí está muy presente en el mundo de servidores. Muy presente. Cada vez más. Por lo tanto, uno lo puede aprender instalando en su notebook, en su PC, y después puede operarlo en un mainframe que también corre Linux. ¿Okay? Es una muy buena inversión a aprender Linux, porque además tiene un montón de facilidades que por ahí otros sistemas operativos no nos lo brindan. Si yo quiero instalarme un sistema operativo de mainframe porque me interesaría trabajar con grandes computadoras, y bueno, lamentablemente voy a tener que ir a estudiar eso teniendo la gran computadora. Linux, que lo puedo estudiar en una notebook cualquiera, y después trabajar en una supercomputadora con Linux. Es un muy buen punto de entrada. La otra cosa que tiene que es un sistema operativo muy customizable, muy adaptable. ¿Sí? Uno puede tocar un montón de cosas dentro del sistema. Por ejemplo, uno podría decir, che, este sistema va a correr muchos programas, pero no tanto. Nunca va a correr más de 2000 programas. Por lo tanto, una estructura interna del sistema operativo que se llama tabla de procesos, la dimensiono para que tenga 2000 entradas. 2000, o sea, cada entrada va a describir después un proceso. Listo. Por lo tanto, dentro del área del kernel, dentro de la memoria del kernel, va a ocupar poco espacio. ¿Sí? Y estoy haciendo una especie de optimización a nivel de uso de recursos. Porque estoy diciendo, che, la tabla de procesos no va a tener más de 2000 entradas. No necesito que tenga 200.000 o 300.000. Porque yo solamente voy a correr máximo 2000 procesos. ¿Ok? Le puedo decir, sí, voy a instalar un servidor que es un servidor de base de datos. Y la verdad es que no necesito que tenga interfaz gráfica. La interfaz gráfica consume un montón de recursos. Y yo me animo a trabajar. Recursos me refiero a ciclos de procesamiento, espacio de memoria, etcétera. Yo me animo a trabajar con una interfaz de carácter. De hecho, para la base de datos, para el servidor de base de datos no es necesario en principio que tenga interfaz gráfica. Entonces, hago que mi sistema operativo levante, ejecute, pero que nunca levante la interfaz gráfica. Nunca consuma esa memoria adicional o esos ciclos de CPU adicionales. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, que yo tengo mucho control y lo puedo customizar. Claro, tengo mucho control y puedo hacer mucha customización en la medida que tenga mucho conocimiento. Si lo que escasea es el conocimiento, bueno, al final de cuentas lo terminaré utilizando con la configuración default. Y en esa configuración default puede ser que esté malgastando recursos. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Es un mundo muy amplio lo de Linux. Sí, es un mundo muy amplio. Mira, yo tengo ahora algunas dudas con respecto a cómo nos va a impactar la inteligencia artificial con todo esto y cómo va a cambiar nuestra profesión. Si hablamos hace 2 años atrás, te diría, es buenísimo, bueno, es buenísimo, por ejemplo, saber programar y saber mucho de programación con un determinado lenguaje de programación. Saber todo, porque después por analogía puedes aprender muy rápido otros si es necesario. Lo mismo te diría con base de datos, saber de una base de datos muchísimo, o sea, haberte leído todos los manuales, y después, bueno, según la oportunidad que tengas de trabajar, podrías pasarte a otras bases de datos aprendiendo muy rápidamente otra vez por analogía. Y lo mismo sucede con sistemas operativos, con Linux. Pero bueno, la única duda que tengo hoy está vinculada con la terrible influencia que tiene la inteligencia artificial en todas las profesiones y también va a afectar, por supuesto, muy fuertemente a la nuestra. Pero bueno, Linux me parece que es una muy buena inversión si es que te vas a dedicar a la administración de sistemas. Sí, justo le estaba por preguntar eso sobre el rol de sysadmin de Linux. Sí, ¿Y para qué otro rol podría servirme estudiar Linux, por ejemplo? mira, También sirve para DevOps.
DevOps utiliza mucho lo que es la parte de consolas en contenedores, por ejemplo, con Docker, Kubernetes, Ah, y es muy correcto. similar a Linux también en ciertos comandos. Sí, sí, ahora me hiciste acordar. Justo en DevOps sí se permite. Aparte de sysadmin, correcto, sí, sí. Me hiciste acordar justo. Joya. Sí, otra cosa que, a ver, todos los elementos de comunicaciones que habitualmente utilizamos, como un switch, un hub, después, o de seguridad, como un firewall, etcétera, este, vieron, muchas de esas son como cajas. Un firewall, por ejemplo, es una caja, es una cosa que tiene una forma de ser un servidor pequeño que es hackeable, ¿sí? Pero que internamente tiene un pequeño sistema operativo en donde se implementa todas las funciones que tiene que tener esa caja, ¿sí? Se suelen llamar appliances. Muchos de esos son sistemas operativos Linux configurados para trabajar como firewall. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, por ¿Podrías dentro, repetirlo? no, lo que quiero decir es que yo podría eh, comprarme un servidor, eh, ponerle el sistema operativo Linux y montar todo el software de firewall y decir, en lugar de decirle, che, esto es un servidor, decirle, esto es un firewall. Muchos fabricantes hacen eso, utilizando como sistema básico, de base, un sistema operativo Linux y montando la funcionalidad que ellos venden arriba de ese sistema operativo y metiéndolo dentro de una caja que por fuera no dice, che, esto corre Linux. Te dice, esto corre un firewall. ¿Ok? Ah, correcto. Claro, claro. Bien. Después no sé si conocen, nosotros lo en materia más adelante. A ver, ustedes cuando tienen un PC, ¿no? Y se están quedando cortos de discos, van y compran otro disco. ¿Ok? Si tuvieran un servidor, un data center, y se están quedando cortos de discos, podrían también hacer lo mismo. Ir y comprar un disco y meterlo dentro del servidor. ¿Ok? Eso se llama almacenamiento DAS. D-A-S. Direct Attached Storage. ¿Sí? O sea, es un almacenamiento que está conectado a su servidor, a su equipo, en forma directa. De hecho, muchas veces abren el servidor o abren la PC y ponen adentro el disco. ¿Ok? Está conectado realmente en forma directa. Es una forma de tener almacenamiento o de agregar almacenamiento. Y vamos a hablar de servidores. En este caso, de un servidor. ¿Qué pasa si ya no hay lugar adentro? ¿Sí? Bueno, algunas placas me permiten conectar hacia afuera cajas con distintos discos también. ¿Sí? De todas maneras, tanto adentro o afuera conectados de forma directa, se denomina almacenamiento DAS. Direct Attached Storage. Bien, si tengo varias computadoras conectadas en red, podría poner en una computadora en particular, transformarla en file server, y los discos de ese file server, de alguna manera poder ser accedidos por todas las PCs que están conectados a esa red, por lo cual tendría un almacenamiento, tendría un file server, ¿sí? Lo que sería un Network Attached Storage, o sea, almacenamiento vinculado a través de la red. ¿Sí? Esa es otra forma. En una red local uno tiene un file server y ahí ve el disco C, el disco D, bueno, mejor dicho, el disco F, el disco G, etc. E incluso se puede compartir información. Dos usuarios en distintas notebooks podrían estar viendo, o en distintas PCs podrían estar viendo el mismo directorio que está guardado en el file server. Esa es otra forma de conexión. Otra historia para contarle la tercera forma, que se denomina almacenamiento NAS, Network Attached Storage. Muchas veces las computadoras, como dijimos, están conectadas en red, ¿sí? Para poder conectarse unas computadoras con otras, algunas PCs con algunos servidores, si se quiere. Pero también a estos servidores se les podría agregar otra placa adicional que lo conectan a otra red, que en lugar de ser una red para mover datos, es una red para mover información hacia los almacenamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Imagínense, tengo 3, 4 servidores, les pongo una placa adicional de determinada tecnología para acceder a una red de almacenamiento, y conectada a esa red de almacenamiento pongo 2, 3, 4 cajas de discos que tienen sus propias controladoras,
Y todos esos servidores, a través de esta red, pueden acceder a esas cajas de discos. Esa nueva configuración recibe el nombre de de Storage Area Network. En lugar de ser una LAN, una Local Area Network, es una SAN, Storage Area Network. Es una red, pero de almacenamiento. ¿Ok? Profe, Entonces, esa opción de NAS es lo que se utiliza para los PVC y los PV, ¿no? Para los Persistent Volume Claim y para los Persistent Claim. Que es no cuando se ten- utiliza volúmenes de datos muy grandes. Entonces se arma un NAS y todos, por ejemplo, los PVC apuntan directo al NAS para guardar información e ir a buscarla. ¿No? no sé qué es un PVC. PVC es un Persistent Volume Claim. Es un volumen persistente que por más que cambie el programa o algo, o un reinicio, no se borra la información y la va a buscar al storage. Sí, pero eso podría, pero pensémoslo más de este lado, del lado del sistema operativo en sí. Ok. Porque yo tengo, por ejemplo, 4 servidores que pueden acceder a 190 discos que están metidos en una serie de cajas, ¿sí? Y a esos discos se accede a través de controladoras. ¿Está bien? Del lado de la caja de discos, del lado de la controladora, vea todos esos discos, yo me puedo conectar a la controladora, ¿sí? Muchas veces con un browser, y hablar con la controladora y decirle, mira, este conjunto de discos lo puede ver tal servidor, y este otro conjunto de discos lo puede ver este otro servidor. Eso lo hace un responsable de la SAN, que recibe el nombre de SAN Administrator, ¿sí? Él es un administrador, bueno, del storage, y él decide, de los 190 y pico discos, cuántos discos van a ser discos por el servidor 1, cuántos por el 2, cuántos por el 3, cuántos por el 4. ¿Entendés? Cada equipo bootea, y al bootear ve esos discos como si estuvieran conectados de forma local, pero en realidad están conectados a través de una SAN, una SAN. Y la SAN es lo suficientemente inteligente como para decir, tal servidor solo ve estos discos. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. Esa controladora a su vez dice, che, yo tengo 190 discos, pero hasta ahora asigné 40. 10 al primer servidor, 10 al segundo, 10 al tercero y 10 al cuarto. Están sobrando como 150 discos. Bueno, podría decir, bueno, de esos 150 discos, estos 5, estos 10, están acá por las dudas, no van a ser usados para nada, vamos a llamar los discos de spare, y en caso de que un disco se rompa, automáticamente alguno de estos discos lo va a reemplazar. ¿Está bien? Y la caja de discos es lo suficientemente inteligente como para decirte, este disco se rompió, listo, no importa. Te voy a hacer usar este otro disco. ¿Sí? Y como entre los distintos discos también maneja espejado, la posibilidad de tener la misma información, lo que hace es reconstruir la información en ese disco nuevo que dejó de ser spare para ser un disco activo. Bueno, esas cajas de disco, esas controladoras, también tienen un sistema operativo. Y muchas de esas controladoras, el sistema operativo que tienen embebido es alguna versión de Linux. ¿Ok? Por eso lo que quiero decir es que Linux se utiliza por un montón de cosas, no solamente como un sistema operativo para servidores, sino también se utiliza como un sistema operativo para manejar otros dispositivos un poco más complejos. Las primeras slides, vamos a mencionar esto. Vamos a tratar de ver qué es un sistema operativo. Lo interesante de esta definición es que, bueno, un sistema operativo es un programa. Un programa muy particular, pero es un programa. Es un programa que en principio no es que tenga un principio y un fin. No tiene como si fuera un programa o sea, una única relación que termine con un end, punto y coma, o algo así, o un end punto. Es un programa que está pensado para comenzar a ejecutar y no terminar nunca. Estar constantemente brindando servicios. ¿Sí? Y detenerse solo cuando uno mande a hacer un shutdown del sistema, una bajada del sistema. Pero lo interesante es que, bueno, un sistema operativo es un programa. Y su función es actuar como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la computadora.
Imagínense, nosotros vamos y nos compramos el hardware y bueno, ahí tenemos ya los componentes, tenemos el hardware y tenemos el usuario. Pero para poder interactuar el usuario con el hardware, lo podría hacer, pero tendría que ser un genio, necesita una pieza de software que es fundamental, que es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene estos objetivos. De alguna manera tiene que permitir que los programas de usuario se ejecuten y que estos programas de usuario hagan que los problemas que tienen los usuarios, que se resuelven con estos programas justamente, se solucionen de una manera más simple. Porque, de hecho, el usuario o el especialista que le programa al usuario ejecute, que programe sistemas, programas que resuelvan los problemas que tiene que resolver el usuario. Y nada más que eso, que no tenga que establecer o que programar absolutamente toda la interacción con el hardware. ¿Sí? Y lo que es interacción con el hardware lo va a hacer el sistema operativo. Entonces la idea del sistema operativo también es hacer que facilitar el uso de esos recursos de hardware. Es un sistema más conveniente para usar. Y por otro lado, y no menos importante, es que el sistema operativo tiene que tratar de que el hardware de la computadora se utilice de una manera eficiente. O sea, realmente se le saque todo el provecho que se pueda. De hecho, hay algunos sistemas operativos, como un sistema operativo como Linux, que privilegia la eficiencia del sistema y no la conveniencia de uso. ¿Sí? O sea, tratan de optimizar todo independientemente de si entonces es difícil o fácil para el usuario poder explotar el sistema. ¿Sí? En cambio, un sistema como Windows es un sistema que dice que vamos a tratar de que esto se pueda usar fácilmente y que quizás no sea tan eficiente en el uso de recursos, que termine malgastando ciclos de procesador, que termine malgastando ciclos de memoria, pero no necesitamos un usuario tan experto como para que pueda manejar el sistema. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando uno habla de Windows, se dice que es un sistema operativo user-friendly, ¿sí? Un sistema operativo amigable con el usuario. En cambio, cuando uno habla de un sistema operativo tipo Linux, sobre todo en versiones anteriores, ¿no? O tipo Unix, uno dice que el sistema operativo en lugar de ser user-friendly es expert-friendly. ¿Sí? En un sistema operativo Unix, llevado a un extremo, como ejemplo, cuando uno dice quiero borrar un archivo, con el comando que borra archivo, el sistema operativo le dice, ok, ya está, ya lo voy a hacer. ¿Sí? No le pregunta, ¿estás seguro? ¿O estás seguro que estás seguro? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Vos me dijiste que lo borre? Yo lo borré, se acabó. Porque presupone que el usuario es un experto y sabe lo que quiere y que una pregunta adicional de si está seguro lo va a molestar en lugar de ayudarlo. ¿Okay? Por eso se dice que suele ser más bien expert friendly. Bien, entonces si uno mira un sistema de computación lo podría dividir más o menos de esta forma. Irnos desde abajo hacia arriba. En la capa inferior tenemos lo que habitualmente se denomina la máquina de entrada o naked machine, que no es más que los recursos de hardware que tiene mi computadora. Fíjense, ahí dice CPU, memoria, dispositivo de entrada salida, etc. Sobre este hardware, uno instala un componente de software que se denomina sistema operativo. Y sobre el sistema operativo corren las aplicaciones. Por ahí los ejemplos de aplicaciones que están ahí, y a mí no me gustan mucho, pero bueno, son aplicaciones. Un compilador es una aplicación, un browser es una aplicación, los kits de desarrollo, un compilador, un editor, etcétera, son aplicaciones. Pero bueno, una planilla de cálculo, un editor de texto, o lo que sea, también son aplicaciones. ¿No? Esos programas de aplicación son los que son utilizados por los usuarios para solucionar los problemas que tiene el usuario. Esta sería una visión bastante abstracta de los distintos componentes que tiene un sistema de computación. Lo que tiene que tener presente es bueno, que tiene la máquina de duda por debajo y arriba el sistema operativo. Y sobre el sistema operativo corre un montón de aplicaciones. Sin el sistema operativo, todas estas aplicaciones tendrían que de alguna manera saber cómo explotar las facilidades que da el hardware. Cosa que haría muy complejas a las aplicaciones.
y vamos a hablar de cómo es la organización de un sistema de computación. Esto es como un repaso de lo que ya vieron en arquitectura del computador. Y tratamos de ver una arquitectura aquí. Arquitectura von Neumann, ¿no? Sí, exactamente, basada en un único bus del sistema, en donde fíjense, por un lado tenemos la CPU y por otro lado la memoria, ¿no? CPU acá, memoria acá. Los programas se cargan en memoria y la CPU es responsable de ejecutar las instrucciones que están en memoria. Y las ejecuta en forma secuencial, salvo que alguna de esas instrucciones sea una instrucción de bifurcación, un jump. ¿Sí? Entonces dice, tengo que empezar a ejecutar la instrucción que está en la dirección 2500 y ejecutará esas siguientes instrucciones. Bien, por otro lado, a este sistema de computación muy básico con CPU y memoria, a ese bus se le unen una serie de controladoras. Las controladoras son componentes de hardware que saben cómo manejar determinados dispositivos. Por ejemplo, hay controladoras especializadas en discos. De hecho, no todos los discos, sino en distintas tecnologías de discos. Controladoras de tipo USB, para dispositivos USB, o por ejemplo acá una controladora muy potente, que es una controladora para manejar los gráficos. Es lo que hoy habitualmente llamamos GPU. ¿Okay? En esta arquitectura lo que estamos viendo es un único procesador, ¿no? Esto es monoprocesador, no es multiprocesador. A ver, me pueden decir, espera, si yo miro una controladora por dentro, tiene un procesador. Si miro otra controladora como esta USB, también tiene procesadores. Entonces me podrían discutir y dirían, che, esto no es un sistema monoprocesador o uniprocesador. Es un sistema de multiprocesamiento. Y mi respuesta sería no. Se define como sistema de multiprocesamiento aquel sistema que tiene múltiples CPUs. ¿Verdad? Estas otras tienen procesadores, estas controladoras tienen procesadores, pero no son CPUs. ¿Sí? Vieron que en la arquitectura Intel uno tiene procesadores de inicialmente 8086, 8286, 8386, 8486, etc. ¿no? Aquí fue la evolución inicial. En algún momento uno podía tener un procesador 8386 en la CPU y en una controladora, ¿sí? Un procesador 8286. Pero ese otro procesador que podría tener la capacidad de CPU se comporta o estaba funcionando como componente de una controladora, no como CPU. O sea, a pesar de tener procesadores que podrían ser parte de un sistema de multiprocesamiento, por las responsabilidades que tiene, se transforman simplemente en procesadores de esas controladoras. ¿Okay? Un sistema de multiprocesamiento debería tener múltiples CPUs. A ver, la CPU accede a la memoria al ejecutar las instrucciones, ¿no? Va y busca instrucciones, las busca, las interpreta, digamos, las decodifica, busca los separantes y después lo ejecuta. Terminada la ejecución de la instrucción, modifica el contador de programa y accede a la siguiente instrucción. Y repite el mismo ciclo. Búsqueda de instrucción, decodificación de esa instrucción, búsqueda de los operandos y la última fase, ejecución. Siempre hace lo mismo. Esa es su lógica. Perdón, esto que acaba de decir, ¿cómo es? ¿Lo puedo repetir? Digamos, la CPU tiene una lógica de ejecución de instrucciones en donde, en base al contador de programa que tiene la CPU, que le dice a qué dirección de memoria acceder, va y busca ahí la instrucción, ¿no? La carga en un registro interno de la CPU que se llama registro de instrucción y ahí la decodifica. Dice, che, ¿esto para qué sirve? Ah, es una operación de suma, dice. ¿Eh? Entonces tengo que ir a buscar los operandos. Va a memoria y busca los operandos de la operación de suma. Los operandos serían dos direcciones de memoria más, donde está la variable A y donde está la variable B, por ejemplo, pero lo que tiene que hacer es la suma de A más B. Y finalmente, cuando tiene ya los operandos, dice, bueno, ahora hay que ejecutar la suma. Terminada de ejecutar la suma, modifica el contador de programa para ejecutar la siguiente instrucción, la que viene a continuación. Esa es la lógica interna que tiene la CPU. Pero también puede hablar con las controladoras, no solo se comunica con la memoria. Entonces, hay instrucciones, las controladoras, más allá de toda su capacidad de procesamiento, podemos considerar como que tienen determinadas posiciones de memoria. ¿Sí?
la posición de memoria, por ejemplo, en la controladora, en el disk controller, podríamos tener la posición de memoria, vamos a llamarlo así, 10, 11, 12 y 13. 4 posiciones de memoria con esas direcciones, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? La controladora de USB, la 20, la 21 y la 22. ¿Sí? Y la del adaptador gráfico, no sé, 40 de 40 a 50. ¿Ok? Es como si fueran posiciones de memoria, pero de una memoria que no es la memoria principal que se muestra acá en celeste. Es una memoria que en principio nos la estamos imaginando, que está conformada por distintos componentes de memoria que están distribuidas en los distintos controladores. Y hay operaciones específicas que maneja el CPU con la cual puede hacer lectura o escritura de esa memoria. En lugar de llamarse memoria principal, se llama memoria de entrada-salida. ¿Sí? Y hay instrucciones específicas para direccionar, para modificar o leer esa memoria de entrada-salida. Entonces, la CPU al ejecutar una instrucción de tipo IN, ¿sí? La instrucción sería algo así como IN, en la posición de memoria 10, el valor 0, por ejemplo. Lo que haría es, en el primer registro de la controladora de disco, poner el valor 0, porque dijimos que la dirección de memoria era 10. ¿Sí? Y eso para la controladora de disco podría ser una orden. ¿Sí? Entonces se puede escribir en esos registros internos que maneja la controladora de disco, esa memoria entrada-salida que dijimos, la dirección 10, 11, 12 y 13, instrucciones de cómo hacer una determinada operación. Por ejemplo, se le puede decir, quiero que accedas al disco 1, depositando el valor 1 en el registro 10. Dentro del disco 1 quiero que accedas al cilindro 10, y eso se lo guardo en el registro 11. Lo que quiero que hagas es, del cilindro 10, dije, u 11, leer el sector, hago referencia al sector tanto, el sector 5, y eso se guarda en otro registro. Y quiero que tomes esta dirección de memoria, o este tamaño, y en el último registro se le dice, lo que quiero que hagas es una operación de lectura. Entonces va al disco la controladora sola, cuando recibió la orden de, es una operación de lectura la que tienes que hacer con todos los datos que te pasé antes, va y hace esa operación de lectura a disco, lee esa información del disco y lo deja en una memoria interna, propia de la controladora. Y cuando termina de hacer esa operación de entrada-salida, en este caso la lectura, la controladora del disco le avisa a la CPU generándole una interrupción por hardware, diciéndole la operación que me pediste, que me la pediste hace 25 milisegundos atrás, hace una eternidad de tiempo, ya la terminé. Y los datos están aquí, guardados en mi memoria. La CPU puede acceder a esa memoria y copiar la memoria del controlador a un lugar de la memoria principal. Si la controladora, en este caso de disco, tuviera acceso directo a la memoria principal, o sea, si tuviera lo que se llama DMA, lo que le podría decir la CPU es, quiero que acceda a este disco, a este cilindro, a estas pistas, a este sector, que hagas una operación de lectura, y que el resultado de esa operación de lectura quede en tal dirección de memoria de la memoria principal. Y recién después de que está el dato, no en tu memoria interna, sino en la memoria principal, recién ahí la avisas por una interrupción. ¿Ok? Lo que quiero decir con todo esto es que la CPU constantemente está moviendo datos a la memoria principal, CPU, y de la memoria principal. Pero también puede mover información y mandar órdenes a las distintas controladoras para que ellos hagan la operación correspondiente, la operación deseada. ¿Está bien? Profe, Por disculpe. entrada-salida, la CPU pueden ejecutar de forma concurrente. O sea, mientras la CPU está ejecutando instrucciones que están en la memoria, la controladora de disco podría, por ejemplo, estar gestionando una operación de lectura de disco o una operación de escritura. Funcionan en forma simultánea. Nada impide que tengan que estén obligados a funcionar en forma secuencial.
Entonces vos le puedes decir a la controladora, che, encargate de esta operación de entrada-salida, que mientras vos haces ese, yo puedo hacer otra cosa. La CPU puede hacer otra cosa. Y la controladora hará lo que tiene que hacer y cuando termine, le informará mediante una interrupción a la CPU. Por eso es importante este primer punto que dice los dispositivos de entrada-salida, que están gobernados por la controladora, y la CPU pueden ejecutar de manera concurrente. Cada controladora de dispositivo está a cargo de un tipo particular de dispositivo. Como vimos ahí, una controladora se encarga de los discos, otra controladora se encarga de los dispositivos CD, otra se encarga del monitor de una interfaz gráfica. Cada